Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Por acá Citizen Tech. Hoy les traigo el resumen de un nuevo Inside de Star Citizen, donde vimos todo lo nuevo que traerá el nuevo Star Map, ahora llamado aplicación de mapas. Así que no demoremos más y vamos con todo el material. Dale. Bueno, a ver. El Mobiglass a lo largo de los años ha sido una herramienta de interfaz crucial en Star Citizen y a partir del parche 3.23 recibirá una renovación visual significativa. La actualización utiliza una nueva tecnología para modernizar la interfaz y así mejorar la experiencia del usuario. Varias aplicaciones del Mobiglass, como por ejemplo la aplicación de comunicaciones, se han actualizado no solo visual sino también funcionalmente. La renovación tiene como objetivo proporcionar una interfaz más estéticamente agradable y fácil de utilizar por parte de los jugadores. También ha sido mejorada la interfaz que muestra los datos de salud del personaje en el Mobiglass. Esta aplicación te va a permitir realizar un seguimiento de varios factores que afectan la salud de tu personaje dentro del juego, como son la exposición a la radiación, lesiones, efectos de drogas u otros datos. Además, estos datos proporcionan a los jugadores información esencial para gestionar el bienestar de su personaje y enfrentar desafíos relacionados con la salud del mismo dentro del juego. Otro aspecto que también se ha mejorado es el administrador de contratos, recibiendo mejoras visuales y funcionalidades actualizadas. Ahora vas a poder alternar entre misiones legales e ilegales, como también previsualizar recompensas antes de aceptar contratos. Estas mejoras tienen como objetivo proporcionar una experiencia más intuitiva y simplificada para los jugadores que participan en el juego basado en misiones. Sin dudas que una de las estrellas en el parche 3.23 será el Star Map, que cambia, como te dije antes, al nombre de aplicación de mapas. Esto se basa lisa y llanamente a que de esa forma refleja mejor su funcionalidad expandida más allá de la navegación en el espacio. Ahora incluye una función de mapas interiores, ofreciendo a los jugadores así una vista esquemática 3D de su entorno actual dentro del juego. El mapa interior muestra puntos de interés relevantes como tiendas, estaciones de tránsito y hospitales, proporcionando a los jugadores conciencia espacial, podría decirse, y asistencia en la navegación. Vas a poder superponer marcadores personalizados, trazar rutas y navegar de una forma muy fácil entre diferentes áreas dentro del juego utilizando la nueva aplicación de mapas. Respecto a la navegación, bueno, la aplicación de mapas introduce varias mejoras, permitiéndote que puedas moverte de un lado a otro de una manera mucho más eficiente. Tendrá mejoras como el poder añadir marcadores personalizados, trazar rutas y navegar entre diferentes áreas dentro del juego. Estas mejoras tienen como objetivo optimizar la experiencia de navegación y ayudar a los jugadores a encontrar su camino por el verso de una manera mucho más fácil. Además de esto, bueno, una mejora que se agradece y se añade también en el mapa es una función de búsqueda que va a permitir encontrar ubicaciones rápidamente escribiendo tan solo una palabra clave. Sí, realmente vuelvo a agradecer esta función. Así que bueno, con esta funcionalidad de búsqueda se mejora la capacidad para localizar puntos de interés específicos dentro del universo persistente. Ahora déjenme hacer un paréntesis acá, por favor, a la gente de CIG. Hagan esto mismo dentro del menú de video de teclas, dentro del menú de configuración, que a veces es un verdadero dolor de cabeza encontrar una u otra función, siendo que tenemos más de 200 o 300 opciones para bindear, lo cual puede volverse un verdadero reto y a la vez una tortura. Ahora sí, siguiendo con la información de este nuevo Inside de Star Citizen, te cuento que tanto el Mobiglass como el mapa estelar o aplicación de mapas ahora ha recibido mejoras visuales para mejorar la legibilidad y la experiencia general del usuario.
Las actualizaciones tienen como objetivo proporcionar una interfaz más atractiva visualmente y fácil de utilizar para los jugadores, mejorando así la inmersión y la usabilidad, además de, por supuesto, ofrecer una experiencia de juego mucho más fluida. Todas estas actualizaciones representan esfuerzos continuos para refinar y mejorar la experiencia de juego en Star Citizen, mejorando, como te dije antes, la usabilidad, inmersión y la interacción del jugador. Bueno, ¿qué opinan ustedes de estas mejoras? Personalmente creo que son más que bienvenidas, sobre todo apuntando a la calidad de vida dentro del juego. Utilizar el Star Map a lo largo de todos estos años ha sido por momentos un verdadero dolor de cabeza, y cuando utilizas otros juegos similares a Star Citizen y te toca experimentar con algunos aspectos relacionados entre ambos, como es el caso de poder trazar rutas, moverte de un punto a otro, experimentar con el mapa estelar, uno terminaba observando que a veces no hacía falta tanto gráfico, sino el obtener más practicidad, más simpleza, algo que haga el juego más fluido. En mi caso personal me pasó con Elite Dangerous en su momento, donde sentía realmente muy cómoda su interfaz al momento de interactuar con el sistema de mapa planetario o el de la galaxia que tiene ese juego. Creo que la gente de CIG va simplificando algunas cosas con el correr de los años y aprendiendo, podría decir, a pesar de que gráficamente se sigue viendo moderno y atractivo. Este nuevo Star Map aparenta una grata sencillez al momento de interactuar con él, lo cual termina siendo sinónimo de practicidad y sobre todo se gana en cuanto a la administración del tiempo, algo fundamental en Star Citizen, ya que antes te podía llevar varios minutos trazar una ruta, buscar una locación. Ahora simplemente con el buscador, marcadores personalizados u otras herramientas vas a demorar en hacer todo eso mucho menos tiempo y ganar muchísima practicidad. En general, como dije antes, estas mejoras ayudan a la calidad de vida dentro del juego y realmente son más que bienvenidas luego de que pasara uno muchos años lidiando con una interfaz tosca, con algunas fallas, engorrosa por momentos o careciente de información, como resultó ser el otrora antiguo Star Map. Así que como siempre los invito a dejar su opinión personal en los comentarios, que son una fuente constante de contenido que se suma en cada video al canal. Ya sabes que si este video te sirvió, te gustó, te informó, podés dejar ese enorme like, ¿sí?, para valorar el contenido del canal. Obviamente también podés compartirlo, ¿por qué no? Y si no te suscribiste, dale, siempre vas a estar invitado a hacerlo y ser parte de esta familia que crece video a video, día a día. Tiempo de partir, tiempo de encender motores, como siempre, no sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense, y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.